Bueno, en lengua vamos a continuar con la segunda leyenda. Ya en la segunda leyenda vamos a detenernos un poquito más, que acá la señora va a ir avanzando en algunos temas. Vamos a ver cómo aprendemos a interpretar siempre que se presente un texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? Ustedes piensen en una leyenda, en un cuento, en una fábula, que es lo que íbamos a trabajar este año, ¿sí? Cuentos siempre han leído. El año pasado cuando leyeron Rosarinito eran todos cuentos, son textos narrativos. ¿Por qué? Porque hay ficción, hay personajes que crea la imaginación, para promover un poco la creatividad y la fantasía, ¿sí? Los cuentos que han leído inclusive de Pablo Bernasconi, los que escucharon de audio, lo mismo. Todo eso es texto narrativo, es para promover la fantasía, la ficción. Vamos a trabajar con la leyenda. Yo lo primero que voy a hacer es leerla, pero ya después les voy a dar una guía de cómo uno tiene que interpretar un cuento, una leyenda, un cuento, una fábula cuando me siento a leer solo o sola. Primero hay que leer. Primero la lectura. Silenciosa, tranquilos, concentrados. Y ahí empiezo. Dice: hace muchísimo tiempo en tierra santafesina vivía feliz un buen hombre. Su esposa era su compañera inseparable. Una mañana se presentó en su rancho una partida de soldados y le pidió a Juan que los acompañara, ya que debía sumarse a la lucha contra los invasores. Con gran tristeza, Juan Soldado se despidió de su esposa y le prometió que regresaría a su lado de cualquier manera. Pero fueron pasando los meses y los años y el soldado no volvía. Su esposa guardaba la esperanza del regreso, porque estaba segura de que Juan no faltaría a su palabra. Así fue que una mañana de verano, la mujer vio un ave que la contemplaba fijamente desde un árbol. Se acercó para ver de cerca ese pájaro de copete rojo y alas negras, y enseguida el pájaro comenzó a cantar tristemente. En ese momento, la mujer se dio cuenta de que el plumaje del ave tenía los mismos colores que el uniforme de los soldados. El copete rojo como la gorra, las alas negras como los brazos, el pecho blanco como la chaqueta y la camisa y el muslo rojos como los pantalones. Entonces comprendió con inmensa tristeza que era su esposo, quien, muerto seguro en alguna batalla, se había transformado en pájaro para regresar a su lado. La esposa no pudo sobrellevar la pena y en poco tiempo murió. A los pocos días, los vecinos vieron volar en cielo santafesino una pareja de aves que siempre andan juntas y no se separan jamás. Bueno, como verán ahí el mismo título dice, y la que les di del nacimiento del río Paraná son leyendas de nuestra provincia, porque tenemos que estudiar la provincia de Santa Fe y Santa Fe la podemos estudiar desde la geografía, desde la historia, desde la literatura, desde la música, desde matemática también, ¿no? Viendo las medidas, la ubicación. Bien. Esta leyenda, lo primero que ustedes tienen que pensar siempre, como lo vengo dando en actividades, ¿sí? Ya sea leyenda, cuento, fábula, en tres cuestiones: los personajes, el lugar y el tiempo. Siempre que leo un texto narrativo, una leyenda, un cuento o fábula, después que lo leí, en lo posible 2 veces, pienso, ¿quiénes son los personajes? Bien, o sea, ¿quiénes actúan en esa historia? ¿Quiénes participan? Esos personajes que son ficticios, porque alguien los creó, actúan en un lugar, ¿sí? Durante un tiempo. El tiempo, recuerden que responde a la pregunta ¿cuándo? El lugar responde a la pregunta ¿dónde? Y el personaje responde a la pregunta ¿quién o quiénes?
¿Está? ¿Qué más tengo que tener en cuenta cuando estudio una leyenda, un cuento, una fábula? Tiene partes. Cuando alguien arma una historia, sigue un orden, o sea, partes. Hay una situación inicial, que es cuando se presentan los personajes, se los ubica en tiempo y lugar, quiénes van a participar en mi historia, dónde están y en qué momento. A ese personaje que crean primero, que es un personaje principal, tiene que aparecerle un problema o conflicto. Siempre tiene que aparecer en un cuento, leyenda, fábula, un conflicto que el personaje va a tener que resolver. ¿Para qué va a tener que resolver? Para llegar al final o el desenlace. ¿Sí? ¿Qué sería el final o el desenlace? Se resuelve el problema y surge un nuevo orden. Puede surgir otra historia o quizás no. Bien. Vamos a ver entonces ahora cómo ordeno estos elementos. Si yo le pregunto quiénes son los personajes, nombra, fíjense la manera hasta cómo escribió la seña. Los personajes son Juan, la esposa, los soldados y el pájaro. ¿Ven? Están señaladas las comas, el i, el punto. Si yo les pregunto, ¿en qué lugar ocurre la historia o dónde? El lugar donde ocurre es en tierra santafesina, porque la misma historia lo dice, en tierra santafesina. ¿Sí? El nacimiento del río Paraná a las orillas de un lago. Puede ser en diferentes lugares, por eso uno siempre tiene que detenerse, ¿sí?, en los primeros párrafos para ver dónde ocurre. Si yo les pregunto cuándo ocurrió o en qué tiempo, y la misma historia dice, ocurrió hace muchísimo tiempo, empezó una mañana. Ese es el tiempo. ¿Está? Acá, bueno, vimos los elementos hasta el momento de cómo ustedes tienen que ir pensando la comprensión, entender una historia. No sirve que ustedes reciten de memoria un cuento porque es imposible. Si tiene 100 palabras, no se van a aprender las 100 palabras. Siempre les dije, comprender es leo tantas veces como necesite y buscando los elementos más importantes cuando leo una leyenda, un cuento o una fábula. Acá ya les estoy dando los elementos. ¿Cómo tienen que hacer ustedes la lectura? ¿Está? Así que bueno, hasta acá me detengo. Sigo en el otro video. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? La importancia del vocabulario, las palabras para escribir son muy importantes, chicos. Por eso la señora está insistiendo por ahí en actividades donde les pido sustantivo, adjetivo, verbo. Por ahí he corregido cómo escriben, cómo arman la oración, que es propio del trabajo que tenemos este año. ¿Sí? Es como una práctica que vamos a ir mejorando, leyendo, escribiendo, escuchando, hablando. Las habilidades de lengua. Vamos acá. Aparece un concepto nuevo que este año le vamos a dar el nombre que corresponde. Conectores. Hay que usar los conectores. No hay que olvidarse de eso. Tengo que aprender a usar esto. Las palabras o expresiones que me permiten unir las oraciones y los párrafos que forman un texto. Si yo no uso bien esto, los conectores, a veces mis oraciones o mis párrafos o el mismo texto no lo va a entender la persona que lo lee o va a quedar quizá como incompleta mi idea, lo que quise decir o lo que entendí. Si yo empiezo a incorporar estos conectores, que son palabras o expresiones que me permiten unir bien las oraciones, a la vez me permiten unir un párrafo con otro y a la vez le da forma a un texto, van a ver que van a lograr tener una buena, se dice, forma de hablar, una buena escritura, ¿sí? Vamos a ver ahora. Yo les voy a mostrar los ejemplos de conectores. No significa que los tienen que ya saber. Es que este video va a quedar como una autoayuda. Cuando yo les pida vamos a ver conectores o usen tal conector en tal oración. ¿Sí? Ayuda para ir sabiendo. Están los conectores de tiempo. ¿Cuáles son? Fíjense.
Hace muchísimo tiempo, había una vez, hubo un tiempo, una mañana, en ese momento, a los pocos días. Son maneras de que las personas que escriben historias ficticias utilizan para introducir y empezar una historia, los conectores de tiempo, o poner el tiempo en el que sucede el relato. Conectores de oposición, el más usado que usted en la vida cotidiana, todos lo usamos siempre, el pero, para oponer una idea, para contradecir algo, para decir otra cosa. El sin embargo y el en cambio. Se llaman conectores de oposición. Después están los conectores causa-consecuencia, que también lo usamos. El por qué, el puesto que y el ya que. El entonces, que se también lo usamos, el por eso y el en consecuencia. Estos son los de causa, por eso están de este lado. Y estos son los de consecuencia. ¿Ven? El por qué cuando está entre pregunta va separado y tilde en AE. Cuando lo uso como una respuesta, va como lo escribí acá, junto. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos clases presenciales? Hay que armar la respuesta. Nosotros, los chicos, no tenemos en Argentina clases presenciales porque hay una pandemia y se nos está cuidando de que el COVID no provoque más daño a nivel salud. ¿Está? En consecuencia, el gobierno decidió la medida llamada cuarentena, promoviendo el aislamiento social con medidas de cuidado. Ahí usé conectores. Todos los días, chicos, usamos conectores. Y ustedes, los chicos, utilizan el por qué continuamente, que es el de causa. Y los adultos usamos a veces el de consecuencia. Así que bueno, vamos a otros conectores, que es el que sirve para agregar ideas. El además, el también, y el a sí mismo. Ahora sigo en el otro video. Bueno, en los primeros 2 videos, sí, trabajé un poquito ahí con una explicación de cómo tenemos que empezar, chicos, a comprender un texto. No es difícil, son herramientas que la seño va dando. A pesar de que estamos en este distanciamiento social, la señora está tratando de colaborar para que ustedes sigan trabajando lo que se llama comprender, no estudiar de memoria, comprender un cuento, entenderlo, poder volver a contarlo, poder después con el tiempo, como lo hicieron en las primeras 3 etapas, escribir el propio, o escribir un relato, que la verdad, chicos, los felicito porque en general muy lindos trabajos hicieron de la etapa 3. Yo sé que lleva tiempo, ganas de ustedes, pero lo están haciendo bien y la verdad que los felicito, ¿sí? Vamos acá, un cierre. Los cierres van a incluir que ustedes puedan entender qué es una leyenda o qué son, porque acá lo hice en plural. ¿Qué son las leyendas? Como dice ahí, son narraciones que crearon los pueblos a través del tiempo para explicar los fenómenos de la naturaleza o de los seres vivos. Si pensamos en la leyenda, la primera, la de Paraná, ahí explicó cómo nació el río Paraná por un castigo que el dios de agua le dio a quién, a la chica, a Paraná, por no haber cumplido su promesa de amor. ¿Me entienden? La terminó ahogando y se dice que, la historia dice que al no poder salir, surgió el río Paraná. Por eso lleva su nombre. En esta leyenda, Juan Soldado, vimos el nacimiento, la transformación en un ave, ¿sí?, de ese soldado que fue a luchar en determinado momento de la historia de Santa Fe, ¿sí? Y es un pájaro, que en una de las actividades van a tener que buscar un poquito de cómo es el pájaro. En realidad existe el pájaro, ¿sí? Si uno lo busca y lo explica de lo literario, podemos decir que así nació el pájaro. Pero bueno, vamos a lo científico, uno ya sabe cómo nace un pájaro también.
¿Y qué otra cuestión? Las leyendas se transmiten de generación en generación. Chicos, leyenda hay a nivel provincial, hay leyendas a nivel país, sumando la de todas las provincias, hay leyendas a nivel continental, americanas, hay leyendas a nivel mundial. Todos los países alguna leyenda tienen. Y no olvidemos que es ficción. Cuando hablamos de una leyenda estamos hablando de algo que se creó para explicar algo del mundo, algo de la naturaleza, algo en referido a una planta, a un animal. Estamos llenos de leyenda a nivel mundial y es literatura, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno lee una leyenda tampoco tiene que quedarse con el miedo que, por ejemplo, la de Loiso. No hay que tener miedo, si es una leyenda, es ficción. Se creó en un momento alguien, una historia, para promover, no sé, el miedo. Por decir. Es literatura, chicos. Y cuando es literatura uno tiene que ampliar por diferentes lugares y no quedarse solo con la literatura regional. Siempre hay que ampliar más el panorama. Y acá agrego, yo soy fanática de los griegos y me encantan mucho los mitos griegos. Me encanta toda la historia que tiene que ver con los dioses. Y con los grandes siempre lo he trabajado. Y la leyenda también es una parte que me gusta mucho, como la fábula. Cuando lleguemos a fábula van a ver por qué. Hay que leer mucho. No quedarse solo en lo regional, en lo argentino. Hay que salirse un poco y buscar más allá de por qué en otros lugares tienen creadas otras leyendas, qué quisieron explicar y por qué usaron la literatura. ¿Sí? Y como cierre, una aclaración que me quedé pensando y dije, lo armé así rapidito antes de cerrar el video. En el tema del por qué. Lo he visto en trabajos y bueno, cada vez que la seño vea algo, una dificultad o algo muy repetitivo, lo voy a ir incorporando. ¿Sí? El tema de la ortografía, pero voy todo a su debido tiempo, porque al no estar yo con ustedes no es lo mismo y bueno, vamos a ir todo a su debido tiempo y vamos a ir mejorando en el tiempo que nos lleve, no importa, pero se va a ir mejorando de a poco y hay que tener siempre mucha paciencia y si hay duda, preguntar, ya lo saben, conmigo pueden preguntar todo lo que quieran, yo veré la forma como lo explico para que lo entiendan. ¿Qué aclaración? Dice, cuando hacemos una pregunta se escribe así el por qué. ¿Ven? Yo acá lo marqué con pregunta y está el signo. Signo. Van separados. ¿Ven? La empecé con mayúscula a pesar de que es la compu. Si ustedes escriben en cursiva, lo mismo. Si escriben en cursiva también empieza con mayúscula. Separado el por qué. Y lleva tilde en la E. Porque está entre signos de pregunta. ¿Por qué no tenemos clase presencial en el país? Y acá abajo, ve que puse, cuando escribimos la respuesta es así sería la respuesta, usando el porqué, el conector de causa. En Argentina no tenemos clases presenciales porque, ¿ven la diferencia? Va junto y no lleva tilde, porque es la respuesta, no está entre signos de pregunta. Porque hay una pandemia por la propagación del coronavirus para evitar más daño a nivel salud. Entonces, ahí dije un conector de consecuencia. El gobierno tomó la medida llamada cuarentena. La decisión del gobierno es la consecuencia. ¿Sí? Espero que esta aclaración para el por qué les sirva. ¿Está? Bueno, hasta acá me despido. Con esto que ustedes vieron de los videos de social y lengua, van a trabajar con signos de la cuarta etapa. Espero que les sirva. Saludos chicos, cuídense y nunca dejen de leer. No importa si no son textos que yo leí, lean, busquen, algo siempre ahí dando vuelta que les gusta, pero lean y mucho. Saludos.